tiras la campana al teatro. Si vuelven a hablar, les tiras la campana al teatro. Buenas tardes. Poderia ser eu a fazer a apresentação do nosso amigo Carlos Pérez, que falaria com todo o gosto, mas pedi à nossa amiga Ângela que o fizesse. Não leves a mal, Carlos. Podría hacer la presentación de nuestro amigo Carlos, que va a presentarnos su intervención. Bueno, esto era Carlos que decía, pero ha preferido que sea yo quien presente a Carlos. Así que tengo el honor de presentaros a nuestro querido hermano Carlos Pérez, que es presidente de la rama Hesperia de Madrid, que tiene una formación científica y que nos va a hablar del anillo de oro, discernimiento y desapego. Ninguna de las palabras que salen de la boca de Carlos, de este tampoco, tiene desperdicio. Así que poned las antenas y escuchad atentos, porque no va a decir nada que sea baladí. Todo tuyo. En caso contrario, tenemos tomate. Como era Isaac, no le pongas tanta crema al taco, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos. Muito obrigado por vuestra presencia aquí. Disculpas, eu non falo portugués, pero trataré de... Ni portuñol, muy poco. Pero trataré de hablar pausadamente para que me podáis seguir y me podáis entender. Si hay algo que no entendéis, me levantáis la mano y me decís. Bueno, el tema que vamos a ver hoy, en relación con el tema de la jornada, de lo real a lo real, es el anillo de oro, discernimiento y desapego. Para introducirnos en él, digamos que tenemos que pensar en esto. Hemos hablado durante las distintas intervenciones en cómo pasamos de la oscuridad a la luz. Es el tema central de la jornada, ¿no? Distintos enfoques, de lo irreal a lo real, de la oscuridad a la luz, de lo perecedero a de la muerte a la inmortalidad, etc. Ahora, nosotros vivimos en un estado de continua, en un estado de oscuridad. ¿Qué significa esto? Significa que hay algo que no vemos claro. Hay algo que se nos escapa. Hemos hablado de Maya, Ángeles nos habló mucho de Maya esta mañana, y creo que eso es una reflexión importante. Partimos de que estamos en este estado de Maya. Como alguien decía recién en el equipo, el estado de Maya es importante, no es algo que debamos eliminar y ya está, porque sí, estamos trabajando en él, pero necesitamos superar ese estado por un motivo. Porque nuestra mente en este estado, ¿cómo es? ¿Cómo está? ¿Cuál es el estado de nuestra mente cuando estamos en un estado de ilusión y luego nos damos cuenta que no, esto no era así? Estamos confusos, tenemos
en conflictos, porque claro, mientras estamos en estados que son parciales, que tenemos una visión parcial, equivocada, resulta que entramos en conflicto con los que tienen otras visiones parciales y también quizás parcialmente equivocadas. Y esto lo que produce es fundamentalmente conflicto, contradicciones y sufrimiento. A nivel humano, mucho sufrimiento. Recordemos que ilusión es algo ver. Cuando vemos algo que es ilusorio, no es algo que no existe, es algo que está ahí, que tiene su raíz, que tiene su realidad, pero que no es esencial. Es una manifestación de algo que no es esencial. Por ejemplo, si vemos un árbol de hojas caducas que se caen en el otoño, nosotros, si pensamos que el árbol son solamente las hojas, y decir, bueno, hojas y tronco, y vamos al otoño o al invierno, y volvemos a ver el árbol que estaba frondoso, con flores y todo en la primavera, y vemos que ya no tiene hojas, pensamos que quizás que el árbol se ha muerto. Pero no es así, sabemos. La vida del árbol está latente y continúa posteriormente. Por lo tanto, el árbol no eran las hojas. Las hojas son parte del árbol, es una manifestación del árbol, pero no son exactamente las hojas. Entonces, el tema es que nos identificamos con lo impermanente, con las hojas, y no con lo que es la esencia de la vida del árbol. En nosotros mismos ocurre esa identificación con aquello que no es permanente. Estamos con nuestro cuerpo, con nuestras posesiones, con nuestras cosas, con nuestra vida cotidiana. Las apariencias nos engañan y vivimos entonces en un estado de ilusión. La cuestión es que decimos, bueno, ¿por qué salir de este estado? Algunos dirán, bueno, no me va tan mal, es la vida que conocemos, es la vida a la que estamos habituados. ¿Qué hay del otro lado? El problema es que la humanidad, actualmente que estamos en este estado, se enfrenta a grandes desafíos, porque hay muchos problemas muy importantes que acechan a la tranquilidad de la humanidad. No sabemos si realmente hacen peligrar a la humanidad en total, pero lo que sí sabemos es que nuestra descendencia, las generaciones futuras, pueden sufrir muchísimo a causa de problemas que no estamos abordando, tales como la explosión demográfica, ¿hasta cuándo podemos crecer? Tales como la contaminación, el calentamiento global, es un problema muy serio que no se lo está tomando con la debida presteza para darle una solución, pero va a haber muchísimo sufrimiento a causa de esto. En fin, la economía, sabemos todos que la economía está muy interconectada, que aparentemente va todo muy bien, todo crecimiento, pero ¿hasta cuándo puede crecer una economía ilimitadamente? No puede crecer ilimitadamente, tiene que haber algo, una reformulación, la distribución de la riqueza, etc. Todo esto nos hace ver que en el mundo hay muchísimos problemas y que la solución de ellos se ha intentado de distintas maneras a través de políticas o a través de ideologías, a través de sistemas sociales, a través de medios organizativos, etc. Pero ninguno ha dado ni puede dar con la clave para solucionarlos. ¿Y por qué? Porque la gente que luego tiene que implementar, por muy bien intencionada y brillante que fuera, una ideología, una política, etc., son personas humanas, somos seres humanos. Y si estamos sujetos al engaño, a la corrupción, a las luchas de poder, a la mentira, etc., todo eso fracasará, tarde o temprano. La historia nos lo ha demostrado. Entonces, el problema fundamental por el cual queremos salir de este estado de oscuridad y de egoísmo es porque necesitamos un cambio en la humanidad. Un cambio que sabemos que no puede ser rápido, pero
que obviamente lleva su tiempo, pero también la historia nos demuestra que la humanidad ha ido produciendo avances, evoluciones, bueno, no tenemos tiempo para entrar en tantos ejemplos, pero realmente este es el cambio que la humanidad está necesitando ahora. ¿Cómo pasamos entonces de la oscuridad a la luz? En la luz, ¿o qué es la luz? ¿Cómo definimos este estado en el cual pretendemos estar? Primero, no lo podemos definir porque es un descubrimiento. Tenemos que descubrirlo y hacerlo realidad en nosotros. Pero sabemos de personas que han logrado esa iluminación, como el Buda, como los grandes líderes religiosos, filosóficos que han existido durante todas las épocas, y donde lo que sí podemos decir de él es que es un estado de sabiduría, de realidad, donde la mente y las emociones no están fragmentadas en contradicción y en lucha entre sí. ¿Qué significa esto? Fijaos que nosotros, inclusive con el afán de mejorar, si decimos, yo quiero ser como un líder cualquiera, como alguien, una persona, un santo o una persona que vosotros estiméis, y decir, yo quiero ser como esta persona, que qué maravilla, cómo hablaba, qué bien su vida, qué vida más noble que tuvo, etc. Pero eso es un aspecto de la mente que dice, yo quiero ser como él, y otros aspectos de la mente continúan con la tradición y dicen, y entonces hay un conflicto. Nuestra mente está fragmentada, no tenemos una completa idea de qué es lo que está pasando. Queremos percibir la realidad o la verdad más allá de esas apariencias, más allá de, es decir, esto es lo que es el Maya. El Maya no significa que no exista, sino que nosotros pensamos que esa realidad física o esa realidad mental de lo que nosotros ideamos que es lo verdadero, pero resulta que nos estamos engañando. Hay algo más, hay algo que está detrás de ello. Entonces necesitamos ver lo que es esencial, lo que está oculto tras las apariencias. Y de esto va el ocultismo, es decir, de levantar ese velo de nuestros ojos para ver aquello que no es aparente y que está oculto. No se trata evidentemente de hacer secreto algo que vayamos descubriendo ni nada por el estilo, sino que se trata precisamente de ver lo que está oculto detrás de cada persona, detrás de cada realidad, de cada cosa, etc. Discernimiento y desapego. Los tratados antiguos sobre autorrealización hablan de 4 cualidades a desarrollar. El discernimiento, bueno, hay 2 tratados fundamentales que son muy conocidos, el Viveka Chudamani, la joya suprema del discernimiento, que lo mencionaron antes, y a los pies del maestro es un reflejo prácticamente de ese tratado, y habla de 4 cualidades, del discernimiento, del desapego, de la buena conducta y del amor o deseo de liberación. Aquí nos vamos a centrar, puesto que queremos ver cómo se produce esa transición entre los 2 estados. Vamos a hablar del discernimiento y del desapego. Estas 2 cualidades permiten, al desarrollarlas, producen una transformación. ¿Una transformación de qué? Es el hombre el que se transforma. Antes hablaban del símil de la transformación, de la metamorfosis, ¿no? De la oruga en una mariposa. Pero esta transformación no es que el ser humano tenga que cambiar en su constitución y decir ahora ya no tiene el principio mental o ahora ya no tiene esto, o que funcionan de manera distinta, sino que es la transformación del foco de la conciencia. La conciencia está enredada en nuestras percepciones, en nuestra mente, en nuestras ideas personales, nuestro yo, nuestro egoísmo. Y lo que buscamos es una transformación en la cual la conciencia sea sensitiva, es decir, ese campo así un poco esquivo de definir, ¿no? Pero que es la conciencia, lo que pensamos, lo que sentimos, que ese foco no esté tanto en esto, sino en esa realidad interna y externa.
porque lo que está dentro es lo que está afuera también. La unidad de la vida, luego hablaremos de ello, pero esto nos hace ver que esta realidad no es solamente que está dentro mío, está dentro de cada uno, de todos los demás, como decimos en la invocación de Anibesa. Entonces, esta es la que nos permite el paso de estas dos cualidades, de la oscuridad a la luz, de la ignorancia a la sabiduría, de la ilusión a la realidad. El discernimiento, por dar una definición muy breve, es el poder de distinguir entre lo real y lo ilusorio. Obviamente tiene muchos matices que ahora vamos a ver. Y el desapego es el no apego o no atadura o identificación con aquellas cosas ilusorias o pasajeras. El discernimiento, entonces, se puede decir que es la facultad de distinguir entre lo que es real y lo que es ilusorio. Ya hemos hablado bastante de esto de realidad y ilusión y le hemos dado muchas vueltas. Entre lo que es verdadero y lo que es falso, entre lo que es esencial y lo que es accesorio, es decir, lo que es, entre ambas cosas serán verdaderas, pero una tiene más importancia que otra. Entre lo permanente y lo transitorio, y entre la unidad y la separatividad. Vamos a ver algunas de estos tópicos. Discernir entre lo real y lo ilusorio. Discernir, básicamente, es comprender el propósito de la vida. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el objetivo de nuestra vida? ¿Tenemos alguna idea? ¿Tenemos idea de descubrirlo o nos dejamos vivir por las circunstancias? ¿Cuáles son los valores de nuestra vida? Y no hablamos de valores como aquellos que se enumeran, está muy de moda en recursos humanos actualmente, ¿no? De definir a una empresa, definir estos son los valores de la empresa. Aquí ponemos honestidad, no sé cuánto, todo, y después resulta que en la práctica, bueno, ¿no? Hablamos de los valores que aquellos a los que efectivamente nosotros valoramos, nosotros potenciamos con nuestro esfuerzo, donde se dice en economía, donde pones la intención, donde pones el dinero. Dice, bueno, pues aquí donde hacemos realmente el esfuerzo y donde nos dedicamos. ¿A dónde dedicamos nuestras energías? ¿A qué dedicamos nuestros esfuerzos? ¿Lo dedicamos a las cosas cotidianas, a la diversión? Las cosas cotidianas pueden ser necesarias. De hecho, son necesarias. Es necesario trabajar, es necesario alimentarse, es necesario formar una familia, etc. Digo, pero claro, ¿cuál es nuestro? No preguntamos qué hacemos, sino cómo lo hacemos. ¿Cuáles son nuestros valores haciendo todo eso? ¿Pensamos que realmente debemos cooperar con nuestros familiares, amigos, colaboradores, etcétera? ¿O tratamos de estar siempre en juegos de competición, juegos de poder, y a este lo voy a pisar para que no vaya a cuestionarme, o cosas así? ¿Qué representará todo ello, toda nuestro afán, nuestras luchas al final de la encarnación? Cuando llegue el momento final, en esta encarnación, ¿qué nos llevamos? ¿Qué haremos de todo ello? ¿Nos dedicamos a los valores reales de la vida o nos dejamos arrastrar por la corriente de acontecimientos? Es decir, nosotros tenemos alguna idea de que queremos ir, no digo de decir, bueno, en la vida voy a lograr esto, porque eso lo podemos hacer, pero puede ser una ilusión absoluta, porque el discernimiento es un proceso de descubrimiento, no es un proceso de fijarse objetivos, como en un entrenamiento, de fijarse objetivos y entonces ir hacia ellos y trabajar para lograrlos. Y es un proceso de descubrimiento. ¿Por qué? Porque el discernimiento no es una facultad de la mente inferior o de la mente concreta, es una facultad de la mente superior, y más que de la mente superior, es una facultad de la intuición, del buddhi, de un principio que nosotros llamamos buddhi,
que se refleja en la mente y produce esa capacidad de discernir, de discriminar, que no es exactamente de separar, sino de contemplar ambas cosas en su justo valor y medida. Entonces, otro aspecto del discernimiento es lo verdadero y lo falso. Si queremos pasar de las tinieblas a la luz, tenemos que descubrir la verdad, ¿sí? Saber qué es lo verdadero y qué es falso o no es tan verdadero. Para esto es fácil decirlo, pero tenemos realmente hacer un trabajo para ello. En este trabajo debemos ejercitar el pensamiento crítico. Esto es algo que lamentablemente la educación no nos enseña. A la sociedad en general, tal cual está gobernada, manejada hoy en día, no conviene que aprendamos a pensar de manera crítica. Conviene que aprendamos a seguir un libreto, a seguir unas guías que nos dicen y nosotros seguir en unos procedimientos. Ayer hablábamos en la mesa con alguien, con Esperanza creo que era, contigo, ¿no? Era que esto, claro, seguir en esto y punto. Hacer esto que nos dicen por ejemplo, hoy está de moda en el mundo de los negocios, dicen que una empresa tiene que seguir the best practice, las mejores prácticas en su especialidad. Si es una empresa de distribución, si es una empresa de alimentación, etc. Bueno, hay una serie de prácticas reconocidas como las mejores. Eso no está mal, pero también hay que ser crítico, porque siempre tienes que valorar un montón de factores en cuándo se tienen que aplicar. En informática, en la profesión a la que me dedico, hay un montón de fracasos por seguir las best practices. ¿Por qué? Porque no es lo mismo construir, por ejemplo, una aplicación, un sistema de información, donde van a intervenir en su construcción cientos de personas, cientos de programadores que hay que coordinar, que es muy complejo, a hacerlo en un equipo reducido de 10 personas. Y muchos han fracasado por intentar copiar a ciegas, sin crítica, esas mejores prácticas. Lo mismo que en los negocios, lo mismo que en todo. Y en la vida, por supuesto, también. La vida corriente nos dicen, bueno, esto qué tienes que hacer, que tienes que titularte de esta manera, o que tienes que hacer esto, que tienes que seguir determinadas indicaciones, tradiciones de la familia, del pueblo, del país, de lo que sea. Pero nosotros tenemos siempre que cuestionar y decir qué hay de verdad en esto. Y esto lo tenemos que ejercitar en todo, a diario, no solamente en las grandes decisiones, sino en las pequeñas cosas. Todos sabemos el ejemplo o la perniciosa costumbre de que recibimos mensajes de WhatsApp, mensajes de las redes sociales, de Facebook, WhatsApp, correos. Bueno, ahora correos está un poco, emails está un poco fuera de moda de pasarlo, pero las cadenas, las famosas cadenas que dicen, mira, va a haber, qué sé yo, dice la NASA que como el Marte va a estar más próximo de la Tierra, que se va a ver el tamaño de la Luna y que va a ser impresionante y la gente lo ha pasado y eso era ya una cadena de hace varios años, que por más que se diga, y si lo piensas un poco, es imposible que por más cerca que esté de la Tierra se vea igual que la Luna, o de que si la Luna se va a ver porque no sé qué cosa, en Canadá, en el norte, se va a ver como 2 soles al mismo tiempo. Eso es imposible porque si lo piensas astronómicamente, si la Luna va a estar iluminada es porque el Sol está del otro lado y no se ve. Entonces, bueno, la cuestión es que tenemos que pensar, porque no solamente antes de pasar y de dar crédito a falsas noticias, a teorías de la conspiración, a cosas de este tipo, porque no solamente es por nuestra propia higiene mental, sino porque además estamos ayudando al ruido y a la confusión en todo el mundo. Y eso no tenemos derecho a hacerlo. Un buscador de la verdad no debe hacer eso. ¿Qué solución hay? Investigar. Antes de pasar algo, investigar.
Es lo mismo que la murmuración sobre otro. La murmuración sobre otra persona, si alguien nos dice, mira, fulanito ha hecho esto, mira, es una persona que, mira, no me gusta por esto, por esto y por esto. Y nosotros vamos y lo repetimos y ya actuamos de acuerdo con eso, sin el más mínimo sentido crítico, estamos también introduciendo confusión y estamos haciendo lo que se dice maledicencia, ¿no? Hablando mal de alguien sin tener fundamentos. No dejarnos también implica buscar, discernir lo verdadero de lo falso, no dejarnos manipular por los medios de comunicación y la propaganda. Esto, bueno, es bien conocido, saben cómo funciona nuestra mente. O sea, hay muchos psicólogos trabajando con la publicidad, con todo, y saben qué tienen que mostrarnos para que nosotros creamos algo y entonces en base a eso decidamos, pero luego, y si luego te dices, no, pero yo no te dije que eso era así, es que, claro, pero te han inducido a que tú pensaras de una determinada manera para comprar, para consumir ese producto o para hacer algo. O para votar de determinada forma. Somos verídicos en nuestra vida, esto también está relacionado con las pequeñas cosas. Tendemos a exagerar lo que nos conviene, porque no es solamente decir, no, si es que yo no miento, pero a lo mejor si tengo que relatar algo, decir algo de mí y quiero ponerme brillante y majestuoso, pues lo adorno, le pongo mucha crema al taco y, como dice Isaac, y ahí salimos adelante, ¿verdad? Eso también tiene que ver con ser justos con nosotros mismos, inclusive, no exagerar las cosas. Discernir también es comprender la diferencia entre lo esencial y lo que es accesorio, lo más importante y lo menos importante. Hay muchas cosas atractivas y meritorias en la vida, pero debemos saber qué es lo esencial. Había en esto una campaña publicitaria que tenía un eslogan que me encantó, que estaba muy bueno, lo que me he prestado, decía, lo importante es saber qué es lo importante. Es decir, si tú sabes, entonces, bien, actuarás en consecuencia. De la otra manera, si tienes las cosas confusas, estaremos moviéndonos de aquí para allí, haciendo, deshaciendo, cometiendo muchos errores y pidiendo perdón y volviendo para atrás y diciendo todo esto. Obviamente no sabemos, no somos perfectos todavía, el discernimiento es algo que se va desarrollando con la madurez del alma. Cometeremos y cometemos muchísimos errores, pero si estamos atentos, tenemos una alerta espiritual, una alerta atenta a saber, dice, qué estamos haciendo, por dónde vamos, a qué le dedicamos el tiempo, qué pensamos que es importante, qué no, esto tiene que tener mucha más facilidad. ¿Cómo gestionamos nuestra agenda diaria? Alguien dijo una vez que gente muy ocupada dice, no tengo tiempo para nada, dice, tengo la agenda completa. Y alguien dando consejos acerca de esto dijo, mira, lo que tienes que hacer es poner lo más importante como llenar un cubo con piedras, un recipiente grande, un cubo grande, no sé, con piedras. Dice, tú primero pon las piedras más grandes. Después, es decir, primero en tu agenda lo más importante. Si tienes que ocuparte de tu salud, si tienes que atender a tus familiares, si tienes, etc. Primero eso. Segundo, dice, las cosas pueden ser del trabajo, ya que son un poco menos importantes, que podría ser, por ejemplo, piedras más pequeñas, canto rodado, piedrecillas, dice, y estas se acomodarán entre todas las otras. Y finalmente le pones la arena, que son aquellas otras cosas de decir, bueno, me gustaría ir de compras, me gustaría hacer esto, ir a ver un espectáculo, o sea, pues organizar esa agenda en base a nuestros criterios. La pregunta es, ¿podemos librarnos de nuestras costumbres y dedicarnos más a lo que creemos que es esencial? Porque, claro, el discernimiento, dice, está muy bien, pero para realmente discernir hace falta libertad. Porque si a nosotros, por ejemplo, nos están poniendo determinados condicionamientos, nos están obligando,
y dice, mira, o haces esto, o estás aquí este día, ni médico ni nada, o estás aquí este día, o te despido, y necesitamos el trabajo, tenemos un condicionamiento, no podemos hacerlo. Pero también el principal condicionamiento proviene de nosotros mismos. ¿Sí? Nosotros tenemos muchas costumbres, hábitos que hemos adquirido a lo largo de nuestra vida por la educación y por las experiencias pasadas y que son las que nos condicionan actualmente para esto. Como no sepamos despegarnos de ellas y mirarlas en perspectiva, estamos condicionados y no podremos hacer elecciones de una manera sabia, no podemos tener mucho discernimiento. En el libro El Principito de Antoine Saint-Exupéry decía esa frase también muy famosa: lo esencial es invisible a los ojos. Es decir, que todo lo que sea físico, riqueza, dinero, trabajo, amigos, no sé cuánto, bueno, pues a veces no es lo esencial, sino que tenemos que buscarlo. No quiere decir que no esté con los amigos, con la familia, todo, sino que tenemos que buscarlo más allá de lo aparente. Lo permanente y lo transitorio. La impermanencia es una de las enseñanzas fundamentales del budismo. Que todo fluye, todo cambia. Heráclito de Éfeso decía, en los mismos ríos entramos y no entramos, pues somos y no somos los mismos. Es decir, cuando uno va a bañarse al río, ha cambiado el agua que ha pasado y ha cambiado también la persona, el bañista. Ya tampoco somos el mismo que el día anterior. Sufrimos por la identificación con las cosas pasajeras, es decir, aquello que nos identificamos con algo que tenemos y cuando eso lo perdemos, ya sea un objeto que nos pertenece o sea una relación, cuando esa relación termina, se pierde porque nos la arrebata la muerte o porque simplemente una pareja se deshace, por ejemplo, sufrimos. Porque había una identificación, dice, yo sin él no soy nada, no puedo vivir, etc. Somos conscientes de lo transitorio de las cosas, de su devenir. Esto es una práctica importantísima. Tener conciencia de que cada cosa que tenemos, de que cada cosa, inclusive estados propios, tarde o temprano cambiarán, saldrán, dejarán de ser tal como son ahora. Podemos ver la presencia de aquello más permanente a lo largo de nuestra vida. Es decir, podemos desidentificarnos de esto transitorio y podemos tratar de observar como esa corriente a lo largo de nuestra vida que nos ha guiado quizás sin darnos mucha cuenta a nosotros, tomando decisiones y haciendo cosas, porque eso que nos ha guiado, esa mano invisible, digamos así, es nuestro ser interno, eso somos nosotros, que hemos tratado de ir a él. La unidad del universo bueno, la ciencia nos da indicios de que todo el universo es una unidad y de que todo está conectado formando redes. Bueno, hay muchos ejemplos y no tenemos tiempo para meternos en esto, pero como las redes neuronales en el cerebro, las redes de neuronas, cada neurona es poca cosa, pero todas juntas, conectadas, forman un instrumento maravilloso. Las redes que curiosamente se parecen mucho cuando se observan a las redes de galaxias, en la figura de abajo tenemos una imagen obtenida de una simulación por ordenador con los datos de posiciones de galaxias y como si pudiéramos abstraernos, si hubiera así todo el universo conocido desde un poco más lejos, curiosamente tienen la estructura de una red muy conectada entre sí. Las redes sociales, estas que hoy sabemos, no nos referimos al Facebook o al WhatsApp o esto, sino nos referimos a las redes reales, es decir, cuáles son mis amigos, mis contactos, aquellas personas con las cuales tengo relación, tengo intercambio, mis familiares, etc. Al final lo que nos muestra esto es que el universo
en el universo, el todo, lo que es el todo, lo que es el conjunto del universo, está en cada una de las partes. Como decía el axioma hermético, como es arriba, es abajo. El todo está en todo. Y entonces, a la luz de esto, pensamos, la unidad y la separatividad, ¿somos capaces de ver la unidad de la vida detrás de la diversidad? ¿O nos dejamos envolver por las aparentes diferencias? Somos el primer objetivo de la sociedad teosófica. Somos capaces de formar ese núcleo sin distinción ni de la raza, ni de la creencia, ni del sexo, ni de la casta o condición social aquí en Occidente, o del color de la piel. Estamos más centrados en lo que diferencia o en lo que nos une. Esto es una tendencia muy humana. Siempre estamos, no, pero este pienso distinto por esto, o este no me gusta porque se diferencia en tal cosa, o y entonces nos vamos centrando. Nosotros somos distintos por esta cualidad, por este motivo. Pero al final de cuentas, la misma biología nos dice que la diferencia de código genético en toda la raza humana es un pequeñísimo porcentaje, pero muy pequeñísimo. Y eso es lo que determina el cuerpo. Y fijaos toda la variedad que vemos en el cuerpo, y sin embargo, ahí apenas son diferencias menores. La vida moderna y la publicidad intentan que nos sintamos diferentes. Dice, tú eres diferente, necesitas esto, esto está hecho para ti. Este coche te dará, tú que eres, tú que aprecias, a ti que te gusta conducir, tú que eres esto, tú que te gusta la vida salvaje, este coche es el que necesitas. Todo eso tratando de alimentar nuestro yo personal que fragmenta, divide y produce conflictos. La pregunta es, ¿podemos liberarnos de tantos prejuicios de clase adquiridos? Y finalmente el desapego. El desarrollo del discernimiento hace aparecer naturalmente el desapego, vairagya. La trascendencia que provee el discernimiento, es decir, cuando somos capaces de ver lo esencial de una cosa, pues naturalmente que ya nos resulta más difícil identificarnos con eso que no es esencial, con eso que es transitorio, que no es verdadero, que es falso, que no sé cuánto. ¿Por qué? No simplemente porque nos lo prohibamos o porque hagamos un esfuerzo, sino porque simplemente vemos que esto no es así. Dejamos de estar identificados con lo ilusorio. Se trata de establecer una relación diferente con las cosas. Nosotros podemos tener un hermoso coche y estar muy contentos con él, y el coche nos puede servir, y vamos de aquí para allá con él, y paseamos a la familia y hacemos lo que tenemos que hacer. Pero podemos darnos cuenta de que ese coche tarde o temprano o va a dejar de existir, porque si alguien viene y nos da un golpe, nos ponemos frenéticos. Inclusive hasta decimos, han dado un golpe en la parte trasera del coche, sino que decimos, me han dado un golpe en la parte de atrás. ¿A que sí? El desapego es realmente renunciación. Y la renunciación el desapego es una renunciación sin dolor. Es decir, no es algo que nos quitan, o no es algo que nosotros, bueno, lo dejo, pero qué mal que me hace esto, cómo lo siento. Sino que simplemente nos damos cuenta de que no es esencial, de que no es importante, y mientras lo podemos disfrutar y lo tenemos ahí bien, y cuando no nos sirve o cuando no lo necesitamos, lo podemos dejar ir. No solo estamos apegados a las cosas y a las personas, sino también a las circunstancias y a nuestro propio yo personal, nuestra propia imagen. Tenemos una imagen propia, ¿sí? Una imagen, que mostramos a los demás. Nosotros decimos, una imagen que nosotros como creemos que somos, pero también una imagen que nos esforzamos en mostrar a los demás. ¿Somos capaces de desapegarnos de esa imagen? Si alguien viene y nos señala una característica no muy buena y nosotros somos capaces de, por lo menos, examinarla desapasionadamente, o estamos apegados a esta imagen y dicen, no, esto me lo va a hacer
cambiar. ¿Aceptamos el cambio de imagen que nos producen los años? Si no nos vemos al espejo, sí. Todos miramos al espejo, pero ¿qué pasa cuando vemos una foto de hace muchos años? Hasta tenía pelo, ¿eh? ¿Aceptamos salir de nuestra zona de confort? Aceptamos que a veces hay gente aventurera, hay gente que efectivamente sale de la zona de confort porque se da cuenta de que está en un estado limitado y salimos afuera. Pero hay veces, hay gente que está, no, yo aquí estoy muy cómodo, déjame donde estoy. Pero la pregunta es, ¿qué pasa? La vida, al final de cuentas, tarde o temprano nos saca de la zona de confort. Porque estamos ahí aferrados a un montón de cosas que nos parecen estables, pero realmente no son así. Entonces, aceptamos esto de buena manera como un desafío de la vida, decir, bueno, pues, esto, toca hacer esto. Gautama el Buda dijo, solo pierdes aquello a lo que estás apegado. Desapego no significa ausencia de pasión. El desapego no es represión o eliminación del deseo, kama, como bien han señalado algunos, sino la ausencia de ataduras del mismo. Kama es un principio de nuestra constitución y lo necesitamos igual que necesitamos la mente e igual que necesitamos el físico. Simplemente proviene el desapego de comprender que es lo esencial y no nos convertimos por el desapego en personas frías y distantes para no contaminarnos, como hacen las personas que intentan hacer una disciplina, pero falsamente caen en la idea de que no, esto yo lo hago así, pero no me mezclo con esto y soy frío y no experimento ni alegría ni dolor. Eso es mentira, eso al final es un problema que pasa a largo plazo. Aunque haya desapego, ponemos pasión, motivación, atención en lo que estamos haciendo, pero ello ahora estará dirigido a lo que es real. La motivación deja de estar centrada puramente en nosotros, en qué dirán, en qué bien, en cómo me alabarán según lo que hago o lo que sea, sino que se expande a toda la vida. Aquí me ha gustado ilustrar con este es un violonchelista actual, Hauser se llama, hay muchos vídeos de él en YouTube, y tiene una característica que toca con una pasión tremenda, es muy bueno y toca muy bien, y transmite muchísimo. ¿Por qué hablamos del anillo de oro? Porque discernimiento y desapego forman un círculo que se realimenta. Es decir, comprender lo que es real, el discernimiento, causa que nosotros podamos desapegarnos de lo que es ilusorio. Eso es como limpiar, y eso lo que hace es como limpiar el cristal a través del cual vemos la realidad. Tenemos un montón de basuras, de cosas, y esto simplemente es como limpiarlo. Pero al limpiarlo, sacar esos pequeños yo's que tenemos por ahí metidos, pero al limpiarlo, ¿cuál es el efecto? Que ahora vemos mejor todavía. Y por lo tanto somos capaces de tener un discernimiento mayor. Es decir, esto no es una secuencia. Primero desarrollo del discernimiento y luego desarrollo del desapego. Son cosas que van en un círculo completamente, como en un anillo, que van completamente, y a cada paso que vamos dando va mejorando nuestra visión y nos podemos desapegar. Es decir, desapegar quiere decir nos podemos liberar de las ataduras de determinada cosa. No quiere decir que ya no tengamos coche, que ya no tengamos amigos, sino que no podemos estar atados. Si miramos las circunstancias de la vida cuando tenemos mayor comprensión, desaparecerán las tristezas por lo que no pudimos hacer en el pasado, porque nos parecerán eventos que van y que vienen. Cuando vemos la vida hacia atrás, los que ya tenemos un poco más de años, pues nos van a parecer que aquellas cosas por las cuales nos desvivíamos y todo al final se quedan como circunstancias que van pasando, y nosotros somos los que estamos detrás.
El anillo está en el presente, aquí y ahora, no en un futuro. No tenemos que esperar a nada para ejercitar este discernimiento y desapego. Realmente empieza ya mismo, siempre. Es un proceso continuo, no de pasos consecutivos, y tenemos el poder interno de hacerlo, no importa cuál es el grado de desarrollo que tenemos. La vida no espera, y vayamos, si estamos interesados en aportar algo de luz a nosotros mismos y al mundo, vayamos a la luz ya mismo con quienes nos rodean. Nuestros amigos, nuestros compañeros teosóficos, nuestros compañeros de trabajo, familiares, etc. Porque con ellos podemos aprovechar la oportunidad de comprender y de vivir la vida de verdad. Y muy obrigado.